Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo video de El Baúl del Médico Blasto. Yo soy Mario González. En esta ocasión abordaremos el tema de fisiopatología de sepsis en conjunto con el grupo de ENARMAST, específicamente con la ayuda del doctor Luis Carlos Núñez García, para quien mando un gran abrazo. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema. Es un tema bastante bonito, que a mí me apasiona bastante, que me llama muchísimo la atención. Y es la fisiopatología de sepsis. Vamos a empezar con esta imagen para explicarlo. Pero primero me gustaría recordar un poquito de la definición de sepsis. Recuerden que es una disfunción multiorgánica o disfunción orgánica que compromete a la vida y que es ocasionada por una respuesta excesiva o disregulada del hospedero a una infección. Puede ser ya sea un virus o alguna bacteria, inclusive hongos pueden estar aquí implicados. ¿Cómo nosotros vamos a diferenciar? Bueno, vamos, por ejemplo, a hacer alguna procalcitonina para ver si se trata de alguna infección bacteriana, pedir interferón, ver cómo están los leucocitos del paciente, e inclusive pedir 1 beta-3 de glucano, y si está mayor a 80, podemos sospechar con mucha certeza de que puede ser posible que la sepsis esté ocasionada por algún hongo, y en específico el más frecuente aquí es Candida, ya sea Candida albicans o alguna otra Candida como Crusei, Glabrata, Parapsilopsis, Lusitania, que dependiendo del tipo de Candida la terapia, ¿va? Bueno, vean aquí con el punto. Llega un factor patógeno. Aquí vamos a hablar de bacterias. Las bacterias, recuerden que las gram negativas tienen un lipopolisacárido. Aquí podemos hablar de Escherichia coli, que tiene un lipopolisacárido, perdón, y por ejemplo Neisseria tiene un oligosacárido. Estos oligosacáridos o lipopolisacáridos se unen a unos receptores tipo Toll o Toll-like receptors, específicamente que se encuentran en algunas células epiteliales, y estas células epiteliales traducen este receptor, y el tipo 4 es el que se une, recuerden, al lipopolisacárido. También tenemos el tipo 1, ¿sale? Que ambos ya se pueden unir al oligosacárido. ¿Por qué les hablo tanto del oligosacárido? Porque este que se encuentra en Neisserias, en algunas especies de Neisserias, puede generar coagulación intravascular diseminada. Y ahorita vamos a ver por qué mecanismo. Entonces, llegan algunas células epiteliales, también es posible que estas mismas bacterias generen patrones moleculares asociados a patógenos, ¿por qué? Porque están generados por las mismas bacterias, ya sean algunas toxinas de las mismas, algunos factores de virulencia o algunos factores que generan inflamación por las mismas bacterias asociados. Y también pueden generar patrones moleculares asociados a daño. Y estos patrones moleculares asociados a daño son ciertas cadenas, por ejemplo, de ADN mitocondrial que están afectándose, o alguna proteína mal plegada, o bien hemoglobina que ya está mal, o células citotóxicas, que son generadas debido al daño que llevan estos patógenos. Entonces, se unen a los Toll-like receptors, llegan al endosoma, y en el endosoma pueden generar una respuesta inflamatoria. También esta respuesta va a depender de la célula del hospedero, por ejemplo, algunos factores genéticos. Recuerden que polimorfismo de un solo nucleótido en el TLR4, sobre todo una afectación ahí de en la posición 299 de arginina, eh, recordemos que está asociado mucho a un aumento de infecciones y a un choque séptico mayor. También este polimorfismo, junto con polimorfismos del receptor tipo NOD, que el receptor tipo NOD significa un dominio de oligomerización unido a nucleótido. Estos receptores se encuentran más bien en el citosol, y estos están muy implicados en llevar después una respuesta en el inflamosoma. El inflamosoma después se encarga de liberar sustancias proinflamatorias como interleucina 1 beta, interleucina 18, y estas interleucinas a su vez generan una afectación en la membrana, un daño en la membrana de las células, una destrucción de su membrana, lo que se le conoce como piroptosis, que es muy similar a la apoptosis, una muerte celular programada. Entonces, cuando hay mutaciones también en el receptor tipo NOD, esta respuesta es disregulada y llega a más piroptosis, por ende a una mayor afectación en la sepsis y a un choque séptico severo. Bien,
Entonces va a depender mucho de esos factores genéticos del hospedero, también si tiene algunas comorbilidades, si el paciente ya es añoso. Recuerden que pacientes mayores de 65 años tienen mucho riesgo de sepsis. El riesgo relativo de muerte aumenta hasta 2.2, 2.9. Entonces, ¿por qué? Porque los viejitos ya tienen un estado proinflamatorio crónico, ya su cuerpo no es el mismo y la respuesta de su cuerpo a una infección es diferente. Va. Entonces, estos factores genéticos, la edad, otras enfermedades como diabetes, hipertensión y los medicamentos que toman los pacientes pueden generar que la respuesta sea más irregular. Entonces, una vez que se unen a los Toll-like receptors, empieza toda este aumento de citocinas y de proteasas y de especies reactivas de oxígeno, ¿va? Lo cual va a perpetuar la inflamación. Ya sea que las liberen directamente las células de la respuesta innata del organismo, ya sea algunos macrófagos, ya sean los neutrófilos, monocitos, etcétera, o bien que estas proteínas moleculares asociadas a daño y a patógeno se unan a algunos receptores citosólicos, como los receptores tipo NOD que ya dijimos, pero también existen otros receptores que son los RIG1 like receptors. ¿Qué significa RIG1? Significa gen inducible del ácido retinoico. Entonces son receptores tipo del gen inducible del ácido retinoico tipo 1, que también pueden perpetuar la inflamación. Y bueno, los receptores de superficie que ya les dije, los TLR4, y también unos receptores de lectina tipo C, que son estos que están aquí. Receptores de lectina tipo C se unen, aumentan las citocinas proinflamatorias, interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 18, TNF-alfa, que el TNF-alfa, antes denominado caquexina, está implicado en una afectación, en un daño biventricular del corazón y en una respuesta menor al inotropismo y el conotropismo cardíaco. Entonces, es por eso que puede llevar a una disfunción orgánica y a un choque, podríamos decir, distributivo, que es el que se encuentra en la sepsis, pero un daño cardíaco que no le permite mantener unas presiones adecuadas, lo que te lleva a un choque séptico. Recuerden cómo se define choque séptico, que es una sepsis que, a pesar del inicio con vasopresores y de ya una terapia con reanimación hídrica, no puedes mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, o bien que tengas un lactato mayor o igual a 2 milimoles. Va, bueno, entonces, ya que se liberaron todas estas cositas y que hay una activación de los leucocitos, los mismos leucocitos se van a unir al endotelio, que el endotelio es un órgano que recubre las arterias, que es tan grande como 1000 metros cuadrados. Entonces, se unen los leucocitos y empiezan a liberar estas sustancias proinflamatorias. Liberan también óxido nítrico sintasa, y esta enzima genera óxido nítrico, que recuerden para qué sirve el óxido nítrico, genera vasodilatación el óxido nítrico. Si genera vasodilatación, ¿qué pasa con las resistencias vasculares periféricas? Las resistencias vasculares periféricas van a disminuir. Disminuye las resistencias vasculares periféricas y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco, recuerden que es igual a la fracción de eyección por las resistencias vasculares periféricas. Entonces, disminuye el gasto cardíaco, disminuyen las resistencias vasculares periféricas y por lo tanto tenemos hipotensión. Va. Y aparte, como hay una vasodilatación tan grande, puede haber salida de líquido de tercer espacio y una disfunción endotelial. Entonces, es por ello que muchos de los pacientes no son respondedores a líquidos, porque tienen esa disfunción endotelial, y a pesar de que tú le das agüita, que tú le pasas solución Harman o alguna solución con cristaloides que son balanceados, no lo reanimas porque no tiene una adecuada perfusión tisular y porque no hay una coherencia hemodinámica, que de eso vamos a hablar en el tratamiento de la sepsis. Entonces, también hay una activación del complemento. Esto todo perpetúa la inflamación y se activan algunas proteasas de coagulación. ¿Sale? Ahorita vamos a ver que el factor 12 es uno de los primeros que se afecta, también denominado como factor de Hagemann. ¿Va? Y después los patrones moleculares asociados a daño, que llegan luego, generan muerte
de células necróticas, o necrosis de células, o citotoxicidad celular. Ahora vamos a ver por órganos qué es lo que pasa. Por ejemplo, hay una regulación neuroendocrina. Como tenemos una hipotensión, nuestras suprarrenales están actuando para liberar sustancias como adrenalina, noradrenalina, epinefrina. Y estas sustancias que se liberan intentan mejorar la presión arterial media del paciente. Pero ¿qué pasa en el cerebro, por ejemplo? Hay una activación de quimiosinas o de quimioreceptores, más bien, que se encuentran ahí en el cuerpo carotídeo, y también una activación del nervio vago. Esta activación del nervio vago, junto con la regulación por la parte de las suprarrenales, intentan disminuir la respuesta inflamatoria. De hecho, se ha visto en modelos animales que con estimular el nervio vago disminuyen la inflamación y por lo tanto la respuesta tan grave a las citoquinas proinflamatorias. También aquí hay una activación del ganglio celíaco, del vaso, una liberación de norepinefrina y de acetilcolina que generan una inhibición de las citocinas proinflamatorias. O sea, que generan citocinas antiinflamatorias. Y también aquí hay una implicación tanto del hígado como del intestino. Entonces, aparte, el cerebro estimula la glándula adrenal o las suprarrenales para liberar catecolaminas y cortisol. Esta es una respuesta mediada también por el axis, o más bien, sí, pues el conjunto de una respuesta hipotalámica pituitaria adrenal. Ahora, tenemos una afectación en algunas células inmunes que genera una apoptosis de células T, de células B, y también de células dendríticas. Una expansión de algunas células T reguladoras que nos ayudan después en la compensación que vamos a ver en un momento, y de células mieloides supresoras. ¿Va? Que esto va a generar fagocitosis. Ahorita vamos a ver, ya que el daño está hecho y que se controla o se logra controlar un poquito de la sepsis, toda esa citotoxicidad que se genera en muchas células, tiene que ser engullida por algunos macrófagos, lo que se le conoce como eferocitosis. Y estos macrófagos engullen tanto esas células como los patrones moleculares asociados a daño y los patrones moleculares asociados a patógeno para ahora producir algunas sustancias antiinflamatorias como interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta, que estos nos ayudan a regular la inflamación y pues poder volver a un estado basal. Recuerden que nuestro cuerpo es muy sabio y tiene algo que estimula y algo que inhibe siempre, también en la inflamación. Hay sustancias proinflamatorias y hay sustancias antiinflamatorias. Y las sustancias antiinflamatorias en este caso pues, son las que nos sirven a soportar todo el daño que generó la sepsis. Y después también hay una inhibición de genes de transcripción por la misma proinflamación que existe. Y por lo tanto va a estar afectado el DNA, sobre todo a nivel de la mitocondria, lo cual nos genera patrones moleculares asociados a daño. Y también algunos receptores de citoquina solubles, los reguladores negativos y la señalización de los TLRs y la regulación epigenética se van a ver afectados. Este esquemita es muy bonito, me gustó mucho para explicar un poco de la fisiopatología. Sale en este bello artículo de 2016, es un review de fisiopatología y el manejo clínico de la sepsis. Bien, vean, Escherichia coli con su lipopolisacárido se une al TLR, al TLR receptor, de algunas células epiteliales. Esto nos puede llegar a una afectación en el inflamasoma. Recuerden que aquí antes en el citosol se unieron algunas proteínas moleculares o patrones moleculares asociados a patógeno a los receptores tipo NOD, y los receptores tipo NOD después fueron con el inflamosoma, lo estimularon, lo activaron, y esta activación del inflamosoma generó interleucinas, interleucina 1 beta, factor necrótico tumoral alfa, interleucina 18. Estas sustancias proinflamatorias llegaron a afectar otras células como neutrófilos. Y estos neutrófilos generaron netosis. La netosis es empezar a lanzar redes contra las cosas extrañas que llegan a tu organismo.
Aparte, generan adhesión molecular, llegan muchos de estos leucocitos al endotelio, generan más inflamación, generan óxido nítrico y afectan la permeabilidad endotelial. Y como el endotelio es un órgano muy grande que se encuentra en muchos órganos, incluidos la barrera hematoencefálica, por ejemplo, hay una afectación en la barrera hematoencefálica y no pueden soportar nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, toda la inflamación, a pesar de que está intentando regularla de alguna manera. Por ende, hay una afectación en la barrera hematoencefálica y puede llegar a haber demencia o encefalopatía en los pacientes. También la barrera de los alveolos, la barrera endotelial tisular que se encuentra a nivel alveolar, está afectada, lo cual afecta la permeabilidad y hace que el líquido que debería mantenerse en cierto espacio salga a nivel alveolar, lo cual genera edema pulmonar, edema intersticial y edema alveolar, lo que puede generar un síndrome de distrés respiratorio agudo porque afecta a la compliance pulmonar, ¿sí? A la expansión que puede tener el pulmón y por ende a veces es muy importante el intubar a los pacientes con este síndrome de distrés respiratorio agudo. Importante recalcar que cuando tú manejas un paciente con ventilación mecánica, si lo sedas demasiado, le aumentas la mortalidad. Le aumentas mucho la mortalidad porque ya no lo puedes destetar del oxígeno, vas a aumentar el tiempo de estancia intrahospitalaria, vas a aumentar el tiempo de ventilación porque el derrame pleural que tiene se puede llegar a exacerbar y bueno, la mortalidad se va a elevar hasta el cielo. Ahora, estos mismos sustancias proinflamatorias activan los monocitos y generan que el factor tisular se exprese. El factor tisular, al expresarse, va a permitir la formación de trombos, los depósitos de fibrina y la activación de plaquetas, lo cual nos genera un estado procoagulante. ¿Va? Aparte también generan afectaciones a nivel de ciertos factores de la coagulación como el 12 que les comenté, pero en diapositivas siguientes vamos a ver que afectan otros factores de la coagulación, lo que te puede llevar a una coagulación intravascular diseminada. También aquí tiene que ver mucho el papel de la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda que se eleva también en la inflamación. Entonces, se liberan ciertas micropartículas inflamatorias. Estas micropartículas pueden generar afectaciones a nivel de la microvasculatura, ¿sí? Porque pueden generar microtrombos, no solamente por estas sustancias o micropartículas inflamatorias, sino también por ciertos pedacitos de células, tanto células blancas, o sea, glóbulos blancos o glóbulos rojos, que se quedan en la microcirculación. Entonces, generan este daño en el endotelio tan severo. Y aparte, por el estado inflamatorio, se generan especies reactivas de oxígeno. Y las especies reactivas de oxígeno son las responsables de una afectación en la mitocondria, que al afectar a la mitocondria afectan su material genético, porque recuerden que la mitocondria tiene un material genético propio, es el organelo que tiene material genético propio, aparte del núcleo, en una célula, y generan patrones moleculares asociados a daño, y eso perpetúa la inflamación. Entonces, dense cuenta que la fisiopatología de la sepsis es un círculo vicioso, que te ataca por todos los lados, se está bombardeando, y lo único que necesitas es tratarla rápido, porque recuerden, en sepsis el tiempo es vida. Ahora veamos aquí. Vean la afectación en el endotelio, cómo el factor tisular se expresa. Hay una afectación en algunos factores de coagulación, como el factor 8 activado, el factor 5 activado, la trombina. Y la misma proteína se reactiva, es lo que les explicaba, llega a inactivar los factores tanto 8 como 5 activado, lo que nos lleva a una coagulación intravascular diseminada. Por eso el papel tan importante de la proteína C reactiva. Y la misma proteína C reactiva inactiva el PAI-1, ¿sale? Y también genera una prevención de la activación del TAC. Bien, el PAI-1 es un inhibidor activador del plasminógeno y esto suprime la fibrinolisis. Bueno, entonces cuando está inhibido, en vez de haber una supresión de la fibrinolisis, puede haber una activación de la fibrinolisis, pero a su vez, bueno, lleva igual a un daño, a un estado procoagulante por la inactivación de estos factores, porque no pueden generar bien todo este desorden. Y en vez de suprimir
la fibrino, digo, va al final a llevar a esta supresión de fibrinolisis que va a generar muchos parches de fibrina que te llevan a un estado procoagulante. Entonces hay una respuesta fibrinolítica de la infección. A fin de cuentas, se puede perpetuar, sí puede haber una respuesta al principio y después no, por lo tanto genera estos coágulos y aumenta muchísimo la mortalidad porque hay un consumo de plaquetas en la coagulación intravascular diseminada y de ciertos factores de la coagulación, ¿sale? Entonces la mortalidad se eleva a las nubes. ¿Qué pasa? Bueno, llegan aquí los factores patógenos que son ajenos al cuerpo, ya sea bacterias o virus, o también algunos hongos que llegan al monocito, activan el factor tisular, que esto ya lo habíamos mencionado, activan por ellos mismos la interleucina 6, la interleucina 1, el factor tumoral alfa, el estado el estado proinflamatorio. Hay una activación de la proteína C y una inhibición de una respuesta adecuada por parte de los monocitos, ¿ya? Y hay una respuesta inflamatoria en la infección y una respuesta trombótica en la infección, ¿sale? Lo que ya habíamos más o menos comentado. Aquí solamente para esquematizarles el daño a nivel pulmonar que se presenta en los pacientes, como las células endoteliales se encuentran bien humiditas por algunas proteínas, como la P120 catenina, la VE caderina y la beta-catenina, que están aquí generando un sostén para permitir un buen amarre de las células endoteliales, por así decirlo, a nivel pulmonar. Estas no soportan la inflamación, generan esta afectación y por ende permiten que haya un flujo libre de líquido y un flujo a tercer espacio, lo que genera un edema intersticial. Esto sería una función, una conjunción de las células o una unión de las células normal de este lado de su derecha, y esta sería una afectación debida a un aumento de citoquinas, más aparte óxido nítrico que está fluyendo, generando vasodilatación, y una afectación real en el endotelio pulmonar, el endotelio alveolar, lo que genera esta afectación tisular que genera el edema intersticial. Bien, entonces, ahora vamos a ver por órganos cómo se causa la disfunción multiorgánica. Vean que en el cerebro hay una afectación en la barrera hematoencefálica, lo cual genera un compromiso a nivel del encéfalo, que te puede llevar a delirio o a una encefalopatía. Aquí normalmente los pacientes tienen un Glasgow deteriorado. Recuerden que un Glasgow menor a 8 necesitamos intubar al paciente. Normalmente en la ventilación mecánica invasiva con presión positiva le damos un volumen tidal de 6 mililitros por kilogramo de peso. Tenemos que calcular el peso ideal del paciente, claro. Y una presión plato o una presión platado que tiene que ser menor a 30 centímetros de agua para que sea adecuada esta ventilación. Aquí esto va a variar dependiendo de cómo vaya el paciente y tú vas a poder ir ahí modificando los parámetros del ventilador dependiendo de las necesidades. Pero estos serían los valores ideales, ¿va? Entonces colocas el tubo endotraqueal, pero el paciente está muy propenso a generar otras infecciones nosocomiales. ¿Por qué? Porque le pusiste un catéter. Le pusiste un catéter venoso central debido a que no soporta su cuerpo y tiene una presión arterial baja. Y aparte necesitas el inicio de vasopresores. Entonces es mejor una vía central para el inicio de vasopresores y también para la terapia antibiótica. Esto quiere decir que el paciente, si tú no te lavaste bien las manos al estar manipulando un catéter, por ejemplo, puedes infectarlo con cándida. Cándida parapsilopsis le encanta estar en nuestras uñas cuando no están bien limpias. Y aparte, bueno, le ponemos los sedantes. Recuerden, hay que sedar poquito al paciente. Cuando decidimos generar ventilación mecánica a un paciente con sepsis, siempre tenemos que pensar en cuándo le podemos quitar el ventilador. Recuerden que, bueno, no sé si les gustan los podcasts. Hay un podcast de Medscape en español muy bueno, donde
hay un capítulo que se llama cómo convertirse en intensivista en 30 minutos y habla del doctor Thierry, que es un intensivista del Salvador Subirán. Él nos dice que siempre que intubemos a un paciente, debemos de hacerle pruebas de extubación rápida. Y hace una analogía con una muchacha, con una chica, en este caso de nosotros hombres, ¿no? Si a ti te gusta alguien mucho y le preguntas que si quiere ir a tu casa a ver Netflix y a la primera te dice que sí, probablemente se lo tuviste que haber preguntado antes. Es lo mismo con la ventilación mecánica. Si tú le haces una prueba de extubación a un paciente y a la primera te dice que sí, probablemente te tardaste y debiste hacerlo unos días antes. Ahora, ¿qué pasa en el corazón? En el corazón, como les dije, el TNF-alfa es el que más está implicado, la caquexina, genera una afectación a nivel del miotropismo cardíaco. Recuerden que las mujeres son más resistentes a esta situación debido a las hormonas que tienen, ya que su inmunidad celular es muy buena y además la respuesta a las citocinas que tiene su organismo es mejor que las de los hombres, por eso las queremos tanto. Chicas son muy resistentes a ciertas situaciones y les va mucho mejor en sepsis que a nosotros. Entonces genera una depresión miocárdica, una disminución de las resistencias vasculares periféricas, por lo cual una disminución del gasto cardíaco y un shock distributivo que ya hemos mencionado. A nivel inmunocelular o a nivel celular se genera apoptosis o piroptosis y una inmunosupresión aquí a nivel del vaso. A nivel del hígado, ¿qué pasa? La sepsis genera que un patrón colestásico, genera una colestasis porque el hepatocito no puede eliminar correctamente las bilirrubinas. Por lo tanto, los pacientes pueden llegar a ponerse también amarillos. También tenemos un compromiso en la barrera intestinal. Como también hay epitelio en la barrera intestinal, hay una translocación bacteriana por una afectación en el epitelio. ¿Va? Hay complicaciones por neumonías lobales difusas que puede generar injuria o daño en el tejido del pulmón, que esto es un daño directo, tanto en el pulmón, además del daño en el epitelio que puede generar el derrame pleural. Y aparte, acá a nivel intestinal, puede haber afectaciones directas también del lumen epitelial por enzimas autodigestivas o por autodigestión más bien de enzimas pancreáticas. Ahora, en la médula ósea también hay una supresión y unas citopenias. Pueden generarse. ¿Qué son citopenias? Que haya disminución de algunas líneas celulares, tanto leucocitos, plaquetas, entre otras, neutrófilos o hemoglobina. ¿Va? Puede haber un estado de miopatía a nivel muscular porque hay un catabolismo exagerado, porque necesitamos sacar sustancias de donde sea, energía de donde sea para combatir la sepsis. Y bueno, necesitamos colocarle al paciente una sonda urinaria para el conteo de líquidos. Vamos a hablar después en el tratamiento de cuáles son las metas que nosotros esperamos. Y bien, eso sería todo, pero quiero hablarles antes de cómo se soluciona la fisiopatología después de que el proceso séptico está controlado. Hay varias rutas de resolución, ya les dije algunas. Vámonos a esta imagen. Algunas de las rutas de resolución son que los leucocitos después empiezan por su cuenta a producir interleucina 10, que una interleucina 10 es una citocina antiinflamatoria, regula la inflamación. Y se suprime después la producción de interleucina 6 e interferón gamma. Además hay producción de receptores solubles del factor de necrosis tumoral alfa y antagonistas del receptor de interleucina 1. ¿Sale? Todo eso hacen ciertos leucocitos. A nivel subcelular hay autofagia. Autofagia para eliminar los PAMPs y los DAMs y algunas células dañadas ya con citotoxicidad. Por lo cual también puede haber alguna degradación lisosómica y esta degradación lisosómica va a permitir una disminución de la actividad del inflammasoma. El inflammasoma va a disminuir por esas sustancias. Hay apoptosis de células dañadas y fagocitosis por los macrófagos, lo cual se le conoce como eferocitosis, que les había comentado. Esta eferocitosis permite mayor producción de interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta. Y se ha visto recientemente en nuevos estudios que se liberan ciertas sustancias conocidas como lipoxinas, resolutinas, protectinas y marecinas, que estos no son más que lípidos bioactivos. Estos lípidos bioactivos nos ayudan a disminuir las especies reactivas de oxígeno. Disminuyen las especies reactivas de oxígeno, disminuyen la disfunción endotelial
y disminuyen el reclutamiento o la adhesión de moléculas y de leucocitos. Aparte, va a haber un aumento de células T reguladoras y de células supresoras derivadas de mieloides, que estas nos ayudan también a depurar ciertas células citotóxicas y producen citocinas antiinflamatorias, como las que dijimos, interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta. ¿Sale? Entonces, todo ese proceso se tiene que llevar a cabo y es poco a poco para que el paciente se pueda recuperar de sepsis. Ahora sí, es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Espero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Yo estoy como El Baúl del Médico Blasto en todos los lugares. Ahí lo pueden revisar. Y en Twitter estoy como @elmedicoblasto. A nuestros amigos de NARMaster acaban de abrir también su canal de YouTube y su Twitter para que vayan a seguirlos. Y mi amigazo de Colombia de revisiones virtuales que nos ayudó a hacer una ponencia de este tema y por eso lo hemos estado revisando. Muchísimas gracias por todo. Espero que les haya servido el video, que nos ayuden a compartirlo. Nos vemos en la próxima.